Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a el primer episodio de la tercera temporada. Y claro que sí, estoy sumamente emocionado, Javi. Estamos sumamente emocionados y le vamos a dar inauguración oficial a esta tercera temporada. Por ahí teníamos un especial navideño que fue como un intermedio, un descanso, una ocasión especial. Estuvimos unos meses sin decir estupideces. Sí. Y ya nos hacía falta ese... Bueno, sin decirlas frente a ustedes. Sí, exacto. Por supuesto que las seguíamos diciendo, pero ustedes no se enteraban. Y tuvimos por ahí en medio un especial navideño. Lo decíamos, si los Picapiedra lo tienen antes de Cristo, nosotros también lo queremos. Lo publicamos, lo deben de poder encontrar ahí. Bueno, también ahí. Güey, no sé chiflar. Ese es un pedo mío, yo tampoco sé chiflar. Yo no me considero una persona envidiosa. Ajá. Me da mucho gusto cuando a la gente le va bien en la vida. Pero cuando escucho a alguien chiflar durísimo, sí digo, cabrón, neta, me gustaría poder hacer eso. Y lo he intentado, he visto tutoriales en YouTube, pero pues eso no es algo que me salga, güey. Aquí la lengua no sé qué. Sí, hay dos... Es complicado. Hay dos cosas que si yo pudiera hacer sería más insoportable de lo que soy. Uno es cantar bien y otro es chiflar, cabrón. Okay. Si pudiera hacer esas dos cosas... Nadie me soportaría, no tendría amigos, porque todo el tiempo estaría chiflando o cantando. Yo tuve el pensamiento de, yo no puedo ser más insoportable. Posiblemente sí, pero... Aún aprendiendo a chiflar. Lo dudo. Aún aprendiendo a chiflar. Pero bueno, estamos aquí, estamos de regreso. Primer episodio que grabamos en 2022. Feliz año. Ahora sí ya es oficial. Feliz año. Esto lo van a ver, ¿qué día? El 19 de enero se libera. El 19 se libera para que tenga tiempo nuestro más reciente integrante, el querido señor editor del video y colorista y del audio. Lo dijimos en el especial navideño, un Pepe no bastaba en este programa, entonces se integra Pepe Guevara, quien estará ya apoyándonos con las tareas de gestión de redes sociales, edición de video, edición de audio. Si queda muy bonito, van con él. Si queda muy feo, también van con él. Y otras 82, impresiones, Pepe. Otras 82 cosas que vamos a empezar a hacer. Este semestre se viene ambicioso, se vienen sorpresas chidas. Y nada, la temática de esta primera temporada va a ser un trastorno o grupo de trastornos por cada uno de los episodios. Sí, en general, psicología clínica, ¿no? Exacto. Que quizás valga la pena de una vez hacer este pequeño énfasis que no toda la psicología es clínica, no toda la psicología es psicoterapia. Una persona que estudió la licenciatura no es terapeuta, ¿ok? No lo es. Así es. Hay como especializaciones y hay que seguir ciertas rutas para ya empezar a dar terapia. Exacto. ¿Y por qué elegimos este grupo temático? Preguntando en los diferentes videos, en las encuestas que hemos hecho, siempre los temas que más surgen es cómo me quito la ansiedad, cómo me quito la depresión. Entonces, lo que queremos es, de manera muy acotada, agarrar un trastorno, grupo de trastornos por cada uno de los episodios y explicar qué es, por qué da, cómo se quita y cómo se ve un tratamiento eficaz para reducirlo. Spoiler, no se quita. No se quita. Algunos sí. Ya llegaremos. Ya iremos haciendo las diferencias por cada uno. A desmenuzar. Pero pues creo que ya estamos muy metidos en el tema, ¿no? ¿Te parece si pues la corremos? Sí, córrela. Corre la Furcio. Bien, pues como lo prometido es deuda, vamos a comenzar a hablar de la ansiedad, ¿ok? Es un buen tema. Quizás me encantaría empezar haciendo una pequeña distinción entre lo que es el estrés y lo que es la ansiedad, ¿no? Y espero que me ayudes con esta parte porque es un poco complicada. No sé, te late que lo usemos un poquillo como sinónimos para no aturarnos demasiado durante el episodio, pero tienen sus diferencias. Habitualmente, y también depende qué libros o qué literatura consulten, pero la principal característica que los diferencia es que la ansiedad es como la preocupación hacia un hecho, una amenaza que no ha ocurrido, es como una amenaza a futuro, ¿no? Es estar pensando en lo que podría salir mal, en lo que podría ser un problema. Cuando el estrés es una situación que se da más como en el momento presente, es decir, si ahorita empezara a temblar, ahorita yo me sentiría estresado porque estoy ante una situación que me está exigiendo que me adapte en este momento. Si estuviera ahorita ahorita de decir eso me empieza a dar ansiedad, ¿no? De que a lo mejor y tiembla. ¿Qué tal? ¿Y cómo salgo de aquí? El estrés, el estrés es un término que viene, de hecho, de la física. Antes de pertenecerle a la psicología, el estrés era un término que hablaba simplemente de un cuerpo en un estado de soportar fuerza o en un estado bajo fuerza y era un estado de estrés. Sí, cuando le aplicas fuerza a un objeto hasta que éste vence, es poner el objeto bajo estrés. Exactamente. Y en la psicología ha tenido diferentes acepciones. Como tú dices, depende mucho del autor que se consulte. El estrés a veces es utilizado para hablar de una sobreestimulación de un cuerpo o de una persona. Es decir,
puedo yo no estar necesariamente con una preocupación presente, pero si me están hablando por acá, si me están picando por acá, tal vez no es una preocupación, amigos de Spotify, acabo de picar en el hombro a Javi, tal vez no es una preocupación de lo que va a suceder, pero estoy siendo sobreestimulado y eso me genera un estado no placentero. El estrés, por ejemplo, lo podemos utilizar para gente que tiene hipersensibilidad sensorial, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene algún trastorno del espectro autista, y que no soportan el contacto físico. Ahí podríamos decir que el contacto físico no genera ansiedad, pero genera estrés porque es una sobreestimulación. Que también está padrísimo porque depende cada persona, cada situación biológica, cada cuerpo, cada herencia va a reaccionar diferente al mismo estímulo. Es decir, a lo mejor a una persona, ¿cómo le llamamos? Normal, pero, o sea, como dentro de la norma de lo que toleramos, a lo mejor yo puedo tocar en el hombro a Pepe y a él no le genera estrés porque, pues, tiene una historia de antepasados que, pues, no le genera mayor problema, pero hay personas que sí tienen una hipersensibilidad a que yo toque un poco su hombro y a lo mejor es ahí donde tenemos que ser pues muy comprensivos, ¿no? De la situación particular de cada persona. Entonces, pues no se vale que digamos como, ay, eso me estresa. Ahora, la ansiedad entonces va vinculada. Esto es importante hablar de la emoción. Cuando hablamos de una emoción, hablamos regularmente en lo cognitivo-conductual y en la psicología como ciencia, que se compone de diferentes factores. Tiene una parte del afecto, tiene una parte de la respuesta fisiológica y tiene una parte de la función de la emoción en sí. Es decir, o sea, es una cosa compleja. No es nada más que la ansiedad sea me preocupo por el futuro, sino que además de que me preocupo, que es lo que llamaríamos estados mentales, lo cognitivo, los pensamientos. Sí, nadie me mate por eso. Pero hablamos de los pensamientos, hablamos de la reacción física, que es la liberación de hormonas, la liberación de neurotransmisores o neuromoduladores, un cambio fisiológico complejo, y también hablamos de conductas, ¿no? Exactamente. Y la respuesta fisiológica de la ansiedad es parecida a la del estrés, es decir, nos ponemos en una sobreactivación o nos ponemos en un estado de activación que nos permita responder a los estímulos que están a nuestro alrededor. Ahora, el pedo con los trastornos de ansiedad o con los problemas de ansiedad es que estamos respondiendo a una amenaza o a un problema que en realidad no está ahí. O que va a estar, pero en un futuro. No está presente todavía. Antes de y posiblemente no lo esté. Pero estás constantemente preocupado de que pudiera ocurrir. Y chance nunca va a suceder, ¿no? Yo estoy constantemente preocupado de que los Miami Dolphins queden campeones porque no sé cómo actuaría en ese momento. Me aviento de un quinto piso, no estoy listo para eso. Llevo una vida viéndolos perder. No es cierto. Hablando antes de trastornos de ansiedad. El Atlas. El Atlas, puta, qué notición. Neta, lo que hizo el 2021 con el Cruz Azul y el Atlas, a quienes no les gusta el fútbol, los dos de los equipos que tenían las rachas sin ser campeones más largas, el Atlas sí tenía la más larga, desde el 50 y tantos, quedaron campeones del Guardianes MX el año pasado. Oye, y está cool porque también el estrés aquí no sé. Recuerdo que en inglés había como 2 palabras para hablar del estrés. O sea, lo podías como clasificar en 2, el eustress y el distress. Que en español no sé si haya un equivalente, pero hablamos de un estrés como positivo, como bueno, un estrés agradable, que a lo mejor sería oye, ganó mi equipo y no sé qué hacer con esta información. Sí. Pero estoy contento, o sea, me tengo que adaptar a un nuevo ambiente que nunca había vivido, que es ver al Atlas campeón. No sé cómo reaccionar, pero no me desagrada y a lo mejor lo voy a expresar conductualmente en alguna celebración, en algo creativo, o sea, no sé, a lo mejor hay gente que se inventó un himno, no sé. Y está el distress, que sería un estrés ya malo. Ese ya es el estrés que no se siente padre, que te puede llegar a paralizar, que te requiere como un esfuerzo mayor para buscar cómo adaptarte y que te da una señal de que sí estás en peligro. Así es. Sí, y no se usa tanto en español la diferencia entre estrés y distrés. Pero sí es sumamente positiva porque te habla de las capacidades adaptativas que te da el estar en un estado de estrés. Antes de clavarnos en ansiedad, me gustaría hacer un breve paréntesis de lo que llamamos trastornos mentales, ¿no? A ver, aquí o enfermedades mentales. Para poner un poco de contexto, pero sí, ¿por qué mentales? Define mente, dualista de cagada. No, pero... No, a ver, es que empezando por ahí, ¿por qué le decimos mentales a los trastornos, no? Ya hablamos, tenemos un episodio de monismo contra dualismo y ya cuestionamos el término de mente. En mi opinión, no cabe el término de mente cuando hablamos de trastornos porque son trastornos de comportamiento, son trastornos neurológicos o son trastornos de desarrollo
Creo que así es como tenemos que referirnos a ellos, pero en general... Perdón, secuelas del COVID. Pero en general... No, ya sabía. Ya pasó su cuarentena. Ya estoy negativo. Pero en general, toda la psiquiatría habla de trastornos mentales. Cuando tú lees el DSM, es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. Ahora, importante. Existen 2 APAs. Y esta es una distinción importante. En el que vuela Ang. En el que vuela Ang, que la mejor serie, siempre lo vamos a decir, la mejor serie de la historia es Avatar, la leyenda de Ang. Pero bueno, existen 2 APAs. La Asociación de Psiquiatría Americana y la de Psicología, ¿no? Son las mismas siglas, pero son diferentes y esto es importante. El DSM lo publica la de Psiquiatría. Cuando nosotros nos referimos a la división 12, de que la son APA. 12 divisiones de Pitomil divisiones que tiene la APA. Pitomil es una buena aproximación. Pitomil es poquito más que muchas. De las Pitomil divisiones, esa APA es la de Psicología. La gran mayoría de los links que hemos colgado y a los cuales vamos a estar regresando en este episodio y en episodios hacia adelante, son de los tratamientos que propone y la evidencia que tiene según la APA, que es la de Psicología, para los trastornos que propone en el DSM la APA, que es la de Psiquiatría. ¿Y el formato APA, Pepe, tiene algo que ver? Ese es el de Psicología. Ok. Fíjate que la APA de Psicología se ha vuelto infame. Desde preparatoria lo conocíamos nosotros, güey, o secundaria, no sé, por ese pinche formato que como da lata, pero bueno, sirve para sistematizar las referencias, el citar y el escribir. Güey, serviría, bueno, no sé, a ver, ya, yo no me dedico a la investigación, pero ¿qué tanto sistematizas cuando lo cambias cada 5 años o no sé cada cuánto tiempo lo estás cambiando? Sí, es una mamada. Creo que el manual de la APA va en la 6ª edición, el de publicación, creo que va en la 6ª edición, tampoco ha cambiado tanto. Ahora. Hay unos cambios muy feos. Sí. O sea, el último que vi, sí decía, no, justificado se veía más bonito. Eso sí. Pero bueno. Ahora, hablando de publicaciones y de republicaciones, se viene y está a la vuelta de la esquina el DSM-5, la edición revisada. El DSM se han publicado 5 grandes ediciones y a partir de creo que de la 3ª edición se publicó una edición revisada. Eso significaba que había un 3 y un 3 bis, un 4 y un 4 bis, un 5 y un 5 bis. Ahorita el DSM-5 original salió, si no me equivoco, en 2014 o 2013. Y ahorita en 2022, casi 10 años después, se viene la edición revisada. He leído varias críticas, pero no he leído la edición revisada, entonces no puedo ser partícipe de esas críticas. Pero, bueno, de todos los comentarios que vamos a hacer es todavía basándonos en el DSM-5, no en la edición revisada, y es un comentario importante hacer. Entonces, todo este gran paréntesis sobre la app y demás, uno es para hablar de que vamos a hacer referencia a cómo el DSM-5, que es el más actual publicado, se refiere a los diferentes trastornos. Y ahorita hablamos de por qué no nos gusta hablar de trastornos. Exacto. Mentales. Entrándole de una vez. A ver, lo que pasa es que la psicología anormal, que es la encargada, o esa parte de la clínica que es la encargada de decir cuando algo es una enfermedad, y amigos de Spotify, estoy entrecomillando con toda la fuerza que tengo en los dedos. Porque anormal no es en el sentido de raro o feo o desagradable. Es anormal porque estadísticamente no es común. A eso nos referimos. O sea, hablamos de patrones en la gente, comportamientos y emociones que no son lo común. Exactamente. Y para hablar de un trastorno, y esto está muy claro en el DSM, de hecho lo publicábamos en la página de Facebook hace unos días, un fragmento de la introducción del prefacio del DSM. Para hablar de un trastorno tenemos que tomar en cuenta 3 grandes cosas. 1, la incidencia estadística de las conductas que se están presentando o de los síntomas que se están presentando. Es decir, ¿qué tan frecuente? No solo qué tan frecuente, sino que a esta persona le pase, qué tan común es. Ok, dentro de en que esté sucediendo. Su contexto. Exactamente. No, a diferencia de la medicina en general, ahorita todo el mundo tiene COVID, pero el COVID no deja de ser una enfermedad. Cuando hablamos de salud mental, entrecomillando, si todo el mundo lo tuviera, entonces se convierte en una conducta normalizada. Que es como hacían este chiste, ¿no? De que con el COVID se logró uno de los avances más grandes de la psicología porque un montón de gente que tenía diagnosticado, ¿cómo se llama? Cuando estás lavando las manos constantemente. Sí, trastorno obsesivo compulsivo vinculado a la limpieza. Ajá, que lo que antes era un trastorno, a partir del COVID ya no lo es. O sea, ya no es un trastorno lavarte las manos cada 2 horas. Se volvió una respuesta desadaptativa y dejaron de estar enfermos mágicamente. Se volvió adaptativa. Perdón, se volvió adaptativa, dejó de ser desadaptativa y dejaron de estar y ya no hay enfermos mágicamente. Esto evidentemente lo hicimos con un grado de sarcasmo. ¿Por qué? Un gran grado. Este segundo punto del cual hablamos... Dice comillas al micrófono. Un gran grado.
Este segundo punto del cual hablamos es la cultura en la cual sucede. Es decir, va a haber ciertas culturas en las cuales la eutanasia es algo que se practica y es algo que todo el mundo hace, y entonces no se tipificaría eso como un asesinato, sino como un evento de eutanasia. Lo mismo sucede con algunos síntomas. En el mundo capitalista occidental en el que vivimos, la ansiedad se está normalizando. La depresión se está normalizando. Vamos a hablar más adelante de eso en cada uno de los capítulos que toque. Hoy toca el de ansiedad. Pero bueno, ese es el segundo factor. Y el tercero es el nivel de disrupción en la vida de los síntomas de la persona. Es decir, no solamente es algo que no le pasa a todos, no solamente es algo que culturalmente es atípico en el entorno en el que estoy viviendo, sino que además tengo que sufrirlo y vivirlo incómodo en algunos de los trastornos. Es decir, para mí, yo puedo estar sometido a un gran nivel de ansiedad, pero para mí no es algo molesto, es la forma en la cual vivo, es la forma en la cual funciono, es una ansiedad adaptativa, y entonces, aunque sea culturalmente atípico contra los demás, a mí me funciona y no podemos hablar entonces de un trastorno. Esos tres ejes o esos tres conceptos son importantísimos para hablar de qué es un trastorno, porque dependiendo de desde dónde lo veamos, se mueve la vara de qué clasificamos y qué no clasificamos como un trastorno. Ahora, para fines explicativos, nos vamos a ir guiando el día de hoy, que vamos a hablar de 4 trastornos de ansiedad, que están en el grupo de trastornos de ansiedad del DSM en su 5ª versión. Nos vamos a ir guiando por lo que dice el DSM que es y los criterios terapéuticos o los tratamientos que tienen mayor evidencia según la APA, la de psicología. ¿Ok? Ahora, los 4 trastornos de los cuales vamos a hablar hoy es... Ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada, conocido como TAG en español, por sus siglas. Trastorno de pánico, trastorno de fobia específica y trastorno de ansiedad social. Ansiedad social. ¿No? De esos 4 vamos a estar hablando el día de hoy, y de lo que queremos hablar es qué es, cómo se ve, por qué da en general la ansiedad y cómo se tiene que ver un tratamiento que lo quite. Vamos a estar hablando más o menos 10 minutos, poquito menos de que lo ponga en remisión. Me gustaría ser más específico con que lo ponga en remisión. Soy un poquito incisivo con esa parte porque la ansiedad no se va, o sea, como no sé si ya lo explicamos un poquito por los márgenes, pero la ansiedad es una respuesta adaptativa. O sea, sí está bien que nos preocupemos en la justa medida por las cosas que lo merecen. Ay, me acordé de Aristóteles, ¿no? Que era un rollo como de que enojarse es fácil. Lo difícil es enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. Perdóname, lo difícil es hacerlo de la forma correcta, el tiempo correcto, todo eso, ¿no? Lo mismo es con la ansiedad. No está mal que nos dé ansiedad alguna cosa, es señal de que nos preocupa, es señal de que es importante para nosotros algo de esa situación. Es decir, yo recuerdo a una amiga que le tenía como mucha ansiedad a los exámenes, porque para ella era importante que le fuera bien en la escuela. Si para ella no le importara que le fuera bien en la escuela, si la escuela fuera algo pues no se preocuparía por un examen, como lo hacen muchas personas, que nada más llegan, escriben su nombre, tienen su 0, se van y no les causa mayor problema. Como yo en la prepa. Entonces, las cosas que te dan ansiedad muy posiblemente también nos van a ayudar a identificar qué es para ti importante y qué es a lo que quieres llegar. Ya me estoy poniendo muy ACT el día de hoy. No, pero está en terapia de aceptación y compromiso, lo hemos dicho 82,000 veces en los diferentes episodios. Pero sí, hablar de la ansiedad, tenemos que hablar de las características evolutivas adaptativas de la ansiedad. Preocuparnos nos permite estar en un estado de acción, que nos permite responder, que nos permite modificar el entorno en el cual estamos trabajando. La bronca es cuando la ansiedad o no nos permite actuar para resolver, o no tenemos medios para resolver aquello que nos está generando ansiedad, o aquello en lo cual estamos depositando la ansiedad. Y si nos vamos cientos de miles de años hacia el pasado, era una respuesta que nos ayudaba a adaptarnos a un entorno que pues no era tan cambiante. Hoy en día cambia constantemente, o sea, me acuerdo, ¿no? De mi familia que de repente pasamos por algún lugar y me dice, ese edificio no estaba ahí hace 2 meses. Es un entorno que cambia todo el tiempo, entonces todo el tiempo nos exige que nos adaptemos y pues claro, se está normalizando la ansiedad en un ambiente donde todo está cambiando cada segundo. Las redes sociales son un gran ejemplo, lo platicamos en el episodio de las redes sociales. Y bueno, ahora sí. Vamos entrándole a los trastornos, ¿te parece, Vamos Javi? Pues con los trastornos. Quiero empezar por el trastorno de pánico, que puta, es de mis favoritos. Es que es divertidísimo. Con todo respeto, si tú has vivido un ataque de pánico o te diagnosticaron con trastorno de pánico, te recomiendo que veas estos minutos. Es muy divertido, cabrón. Y lo digo con todo el respeto para los que lo viven, que no lo viven divertido, pero cuando lo tienes en terapia, es de esos casos que yo más disfruto,
Porque muy rápidamente entra en remisión, muy rápidamente la persona puede vivir y percibir un cambio en su vida y le das la vuelta a la tortilla con bastante celeridad. Un paréntesis grande. Obviamente no nos da alegría que una persona sufra. No, jamás, nos da alegría que una persona viva esta situación que le hace sentir mal. Lo que de repente como psicoterapeutas que manejamos terapias de exposición y protocolos de exposición, lo que nos gusta o lo que nos hace interesante es que estos que parecen ser unos problemas enormes y muy difíciles, en realidad no lo son. Entonces es como emocionante tener las herramientas. Para nosotros creo que es eso, ¿no? Nos emociona saber que tenemos herramientas muy específicas y muy efectivas para abordar estos y que tratamientos. Además sí son divertidas de ejecutar. Sí, ahorita que hablemos de tratamiento lo vamos a ver, claro. pero es muy divertido de ejecutar. A eso es a lo que me refiero con que es muy divertido el trastorno de ataque de pánico o el trastorno de pánico. Cuando a mí me llegan, sí les doy la prioridad número 1 en la lista porque es de lo que más me gusta atender y además en lo que mejor soy en dando resultados. Pero a ver, trastorno de pánico en general ¿va a aparecer su número? En general es cuando se presentan ataques de pánico, dice el DSM que se presenta uno y que después viene evitación o que te pones nervioso y que te vuelva a dar al mes siguiente. Pero lo que sucede es, vas tú en alguna situación que no lo ameritaría y de repente presentan las respuestas fisiológicas que corresponden al miedo. Estas respuestas fisiológicas van sudoración, aceleración en el ritmo de respiración, hiperventilación, dolor en el pecho, dificultad para inhalar, para tragar. Empiezan a temblarte las manos, te sientes como que estás fuera de tu cuerpo, es una sensación de ausentismo en tu propio cuerpo. Sí, como si dejaras de vivirte a ti mismo, o sea, es una cosa rarísima. Exacto. Si alguien lo ha vivido, sabe que es una cosa rarísima de explicar, exacto. Pero bueno, es como que sales de tu cuerpo, o también llega a haber incluso disociación, que sientes que todo es como irreal, como falso. Que sí está pasando, pero que tú no estás ahí. Sí. Empiezas a sudar frío, empiezas a tener escalofríos. Todo lo que acabo de escribir, es la respuesta de miedo que presentaríamos. Tensión muscular muy, muy, muy fuerte. Exacto. Si en este momento me saliera el aluche, ¿no? Aquí de la nada, sin yo saber que estaba abajo de la mesa, ahorita me espantaría, me cagaría de miedo y esas son las respuestas que yo presentaría. La bronca con los ataques de pánico es que se presentan esas respuestas sin tener una causa específica. Aparente. O sea, sí debe haber algo que lo detonó, pero es muy difícil, al menos al principio, o los pacientes reportan que de la nada. O sea, lo que pasa es que no identificas qué es lo que lo está provocando. Ahora, al no identificar qué es lo que lo está provocando en el exterior, regularmente el razonamiento que se da es, entonces está algo mal en el interior. En el interior me refiero de la piel para dentro de la persona. No. ¿No? No está mal en ti, o sea, no hay nada. Sí. No, a ver, entonces el racional es, si no hay nada en el entorno espantándome, probablemente yo estoy viviendo algo como un ataque cardíaco, ¿no? Y entonces la gente cree que se está infartando y por lo tanto cree que se va a morir. Este pensamiento de me voy a morir lo que hace es da más miedo, por lo tanto acentúa esta respuesta de miedo y es donde acabas con un ataque de pánico. La gente que lo tiene regularmente llega a la sala de emergencias en un hospital pensando que se va a morir. Le dicen, no, solamente es un ataque de pánico. O lo pasa muy mal en el lugar en el que está, al punto que se congela y que no puede hacer absolutamente nada para responder a ese ataque de pánico. Importante hacer ese descarte de que no haya una situación orgánica, algo biológico que sí esté fallando. Exactamente. Ya una vez que descartamos que es algo biológico, es decir, tu corazón está bien, pero se siente como que no, ok, vamos a trabajar con esa sensación, con ese pánico, y eso es algo más psicoterapéutico. Exactamente. Primero tienes que descartar que no hay ningún problema cardíaco y entonces podemos empezar a trabajar con la ansiedad. Ahora, ¿por qué da o por qué se desarrolla? Regularmente es una historia de aprendizaje de interpretaciones subjetivas sobre diferentes síntomas. Como dice Javi, pudo haber algo en algún momento que sí generó miedo, pero entonces yo vinculé esa sensación al miedo y entonces le empecé a prestar mucha atención y empecé a estar sobrevigilante sobre esa sensación. Y ahora, cada vez que yo siento mi pulso, que es algo normal que se sienta el pulso de la persona, lo interpreto como que yo estoy teniendo miedo y ese síntoma o la detección de ese síntoma empieza a elicitar las demás respuestas y empieza a provocar el ataque de pánico. Sí. Perdón. Voy a hacer una anotación. No sé si vieron que Pepe se quiso tomar el pulso con el pulgar. No hagan eso.
Uno que no fue paramédico. Si se quieren tomar el pulso con el pulgar, no les va a dar. ¿Con qué debemos de tomar el pulso, Javi? Con índice y medio lo ponemos sobre... ¿qué es? ¿La braquial? No sé. No, híjole, ahí ya me corrigieron los doctores. Hace mucho que no hago eso, pero bueno. Es con el índice. El pulgar tiene su propio pulso y no es muy fiable. Para tomar el de alguien más. ¿Para tomar el tuyo, sí? No, hazlo con esos. Ok. ¿Y aquí no? Sí, ¿Okay? también. Ok. Bueno, aprendimos algo nuevo que no tiene nada que ver con psicología. Bueno, no sé. O sea, también está padre a veces llevar un... Pues, ¿no? Llevar un registro de... Puta, yo nunca lo... No sé. Pero bueno, regresando Cosas mías. Regresando al trastorno de pánico. Entonces, sí. La gente que padece ataques de pánico, lo que empieza a hacer entonces es evitar ciertas situaciones sociales por el miedo a que le dé un ataque de pánico. Es decir, dejo de ir a reuniones porque qué tal que pierdo el control, que me da un ataque de pánico y uno, qué oso que todos me vean así y dos, no sabría cómo responder y no sabría cómo ponerme a salvo. Entonces empieza a haber un desgaste social importante con el trastorno de pánico. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Hay algo más que quieras agregar de cómo se pues me gustaría a lo mejor nada más también recalcar. Ocurre que todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo. O sea, no hay un momento donde dejes de aprender. Si yo vivo ahorita una situación que me detona un nivel de estrés, un nivel de ansiedad muy grande, posiblemente se va a asociar esa ansiedad con algo de lo que está a mi alrededor. Por ejemplo, a lo mejor ahorita ustedes no lo ven, pero tengo unas luces muy potentes. Son unos estímulos muy llamativos, muy salientes, muy particulares. Si ocurriera ahorita un evento que me genera mucho estrés y mucha ansiedad, posiblemente mi cuerpo, buscando defenderme en el futuro, haría esta asociación entre, lugares con mucha luz, peligrosos. Y a lo mejor yo empezaría a tener miedo a exponerme a luces muy potentes o empezaría a evitar lugares con mucha luz porque la última vez que estuve en una situación con mucha luz pasó algo terrible. Y por eso voy a seguirla evitando. Exactamente. Que es una de las partes importantes del trastorno de pánico. Evitar situaciones que lo pudieran detonar. Es una preocupación constante porque vuelva a ocurrir. Sí, y realmente quien tiene el trastorno de pánico empieza a evitar todas estas situaciones sociales por todo lo que vinculó y todo lo que aprendió a ese ataque de pánico o a esos últimos ataques de pánico que presentó. Ahora, hablando del tratamiento, vamos a colgar en las referencias un manual de tratamiento que es el que está vinculado o indexado en la división 12 del APA, pero que a mí me parece una maravilla. Es el manual de Andrews. Ese está muy chingón porque además de que sirve para los terapeutas, sirve para las personas que tienen trastorno de pánico. Está en inglés, pero bueno, ahorita estamos a un Google Traductor de pegar cualquier texto y los que no hablan inglés lo pueden consultar ahí y lo pueden ver en español y la verdad es que está súper bueno. Esto es importante, si tú tienes trastorno de pánico o has vivido ataques de pánico, ¿cómo se tiene que ver un tratamiento a grandes rasgos que te va a ayudar a que esto se reduzca significativamente y que continúes con tu vida de la manera más adaptativa posible? Son 4 grandes cosas las que hay que hacer en el tratamiento. Yo, en mis tiempos, me he tardado más o menos en promedio 6 semanas en que remitan los ataques de pánico y después damos mantenimiento. 6 semanas, Pepe. 6 semanas, Javi. ¿Cómo? ¿La terapia no dura 10 años? No dura 10 años. Digo, a ver, hay veces que se prolonga un poco más, ¿no? Pensemos que cualquier tiempo inferior a 12 semanas está chingón. Si te tardas más de 12 semanas quitando trastorno de pánico, ya se empieza a complicar y empieza a ser un tiempo excesivo. Ahora, sí, a lo mejor cosas ya muy, muy complejas, un par de años. Quizás más, pero por lo general no duran tanto los tratamientos. No. Y a ver, trastorno de pánico de verdad no debe durar más de 3 meses, 4 meses. Y específicamente pánico, no. No debe durar más de 3 meses, 4 meses. Ahora, ¿cómo se quita? ¿Qué tiene que incluir un tratamiento que funcione aquí? Son 4 grandes cosas. Lo primero es enseñar a respirar. Lo segundo es enseñarse a relajar. Pero ya sé respirar, Pepe. Ahorita platicamos de a qué nos referimos con cada uno de estos. El tercero es la exposición a situaciones que se han evitado. Y lo cuarto es aprender o enseñar a tu consultante a que se provoque en sí mismo los síntomas de un ataque de pánico y que se dé cuenta de que puede tener una salida adaptativa de estos. Yo metería ahí el entrenamiento en discriminación. O sea, enseñar a identificar qué es lo que está ocurriendo, cuándo te dan, o sea, poder como hacer una pausa, que tiene que ver mucho con la respiración, hacer una pausa y observar qué está ocurriendo a tu alrededor, cuáles son los posibles gatillos
que dispararon este ataque. Sí, ahora, eso sobre todo se ve en el paso 4. Ahorita hablamos o desmenuzamos cada uno de estos de nuevo. Bien. Este es el manual o el protocolo de Andrews, que tiene fuerte evidencia según la APA. Yo en todas las que lo he ejecutado ha funcionado y ha funcionado muy bien. Entonces, dale pues. Empezamos con aprender a respirar. La gran mayoría de los síntomas del trastorno de pánico o de un ataque de pánico suceden por la hiperventilación. La hiperventilación es el factor común de la gran mayoría de estos. Entonces, es importante... mucho ventilar, meter y sacar aire. Meter mucho aire muy rápido a tus oxígenos. Eso es hiperventilar. Entonces, si alguien se puso ansioso, me disculpo. Lo primero que tienes que hacer es que esta persona o que la persona que lo está presentando pueda aprender a tomar voluntariamente el control de su respiración. Uh-huh. Esto significa con ejercicios muy sencillos de enseñarle a veces inhalar durante 7 segundos, mantener el aire durante 7 segundos, exhalar durante 7 segundos y quedarse sin aire 7 segundos. Y entonces en esos ritmos puedes empezar a regular la velocidad y el ritmo de respiración que tú estás teniendo. En estos momentos Javi está, para los amigos de Spotify, está respirando. No sé cómo escribir esto. Pero bueno, esa es la primera parte. La verdad es que es algo muy sencillo de aprender y es algo muy sencillo de dominar. No necesitas ir con un psicoterapeuta para que tú puedas empezar a hacer los ejercicios en este momento de estos que te acabo de decir. Y hacerlo 2 o 3 veces ya ayuda bastante. Resulta que esta respiración lenta y regulada es fisiológicamente incompatible. O sea, es decir, es imposible que tu cuerpo siga activándose cuando tu respiración es lenta y relajada. No se puede, o sea, chocan. Exactamente. Y es algo muy, muy bello. Quien guste explicar más a fondo esta relación entre la respiración y todo lo que es el sistema nervioso, encantados de que... Y lo que pasa es que lo que haces es oxigenar la corteza. Uh-huh. Es lo que sucede. Y esto permite, entonces, que todos los procesos fisiológicos que están sucediendo en tu cuerpo sucedan en un ritmo de menor aceleración. Tan importante es la respiración que muchas personas le llaman la aspirina de los psicológicos. Uh-huh. De los psicólogos, ¿no? Es nuestra aspirina. Sí, ahorita lo vamos a ver en los diferentes trastornos. Nuestro paracetamol. Ahorita lo vamos a ver en los diferentes trastornos, pero justo nuestro paracetamol es un factor común en el tratamiento de todos. Ahora, sí. Una vez que se tiene el dominio de la respiración, es el dominio de la relajación. Lo que propone Andrews y otros protocolos es la relajación progresiva. Relajación progresiva es cualquier serie de ejercicios que te permitan tensar en cierto porcentaje un grupo muscular y después destensarlo y después moverte al siguiente grupo muscular. El protocolo de Jacobson de relajación progresiva es uno de los más famosos. Yo lo que utilizo y lo que hago en práctica es una mezcla entre el de Jacobson uh-huh. con algunas imágenes que permitan fijar la atención en ese grupo muscular más fácilmente. Entonces, por ejemplo, no hablo solamente de tensar el trapecio, sino que muchas veces ayuda a que la persona se imagine que tiene una mochila pesada sobre el trapecio para que sienta esa tensión y que después vaya liberando esa tensión. Lo único que tenemos que hacer es el entrenamiento en relajación, es un entrenamiento en el movimiento de atención, en la tensión muscular y en la relajación muscular. Uh-huh. Esto lo que provoca en el consultante es que empieza a adquirir control no solamente de su respiración, sino de los grupos musculares y las sensaciones a las cuales está prestando atención y puede empezar a modificar a voluntad el estado físico que está viviendo en ese momento. Uh-huh. Esta relajación va a ser un ejercicio que se tiene que estar repitiendo constantemente. Regularmente lo que hacemos es enseñamos a relajar en terapia y después pedimos que diariamente se den por lo menos unos 25 minutos, 40 minutos de ejercicio de relajación diariamente entre terapia y terapia. Esto lo que permite es ir generando esta destreza, así como cualquier cosa que se practica, va generando la destreza el consultante en relajarse y en poderse poner en este estado de tranquilidad. Ahora, regularmente cuando tú entrenas, o muchas veces cuando tú entrenas en relajación, a veces no es tan fácil para los consultantes. De hecho, se ponen nerviosos porque no se están pudiendo relajar. Esto es algo perfectamente normal que tu terapeuta tiene que ayudarte a guiar, pero justamente es ese pensamiento de no me estoy relajando es porque la sensación de relajación parece atípica. Lo que hay que hacer es continuar la exposición de relajación y poco a poco empieza a desaparecer este pensamiento. Y también ocurre que al hacer estos ejercicios, como empiezas a ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo, lo sientes más. O exactamente. Sea, te empiezas a dar cuenta con más facilidad de lo que está ocurriendo y eso a veces asusta. Pero es trabajo de nosotros ayudarte a ir paso a paso y poniendo un poquito la atención. Hablando de la atención, me gustaría comentar este ejercicio que plantea Stephen Hayes, que a mí, bueno, se lo he leído a Stephen Hayes, seguramente viene de algo más, uh-huh. Pero te pide que imagines que la atención es como una lámpara, como la luz de una lámpara. Entonces tú tienes la opción de estas que puedes ajustar, ¿no? Como qué tan abiertas o qué tan cerradas son.
y tú puedes llevar la atención a todo lo que te rodea, abrir como la luz de la lámpara, o puedes hacer un haz más fino y iluminar solamente algo de tu entorno. Entonces, cuando tú empiezas a lo mejor a tensar la mano con el objetivo de poner la atención en la mano, es como si solamente la luz estuviera enfocando tu mano, la aprietas unos segundos y luego la sueltas, ¿no? Y empiezas a sentir como la mano se relaja y toda la atención se va ahí. Y ese es un poco el ejercicio, empezar a jugar con la contracción muscular y la relajación y entrenar a dónde vamos a llevar este foco atencional. Exacto. Ahora, ya que tienes estos dos primeros pasos... Cabrón, sí, te vi viendo tu mano muy clavado. Parecía que te habías metido alguna droga de, güey, tengo mano. Pero bueno, una vez que ya tienes estos dos primeros pasos, lo que sigue es empezar a trabajar con tu consultante en la exposición a aquellas situaciones que típicamente he evitado. He evitado ir a reuniones con familiares, he evitado ir a trabajar, he evitado estar en el tráfico. Entonces, tienes que hacer una escala de estos estímulos o situaciones que se han evitado, el nivel de disrupción o el nivel de miedo que generan el no poder responder en estas situaciones, y entonces empiezas de las más bajitas a las más altas. ¿Y qué tanto interfieren, no, con su vida? O sea, porque a lo mejor... Sí, tienes razón. Ese es otro criterio importante. El nivel de interferencia o de disrupción que están teniendo en la vida. Porque es, no puedo ir a trabajar. Ok, tenemos que empezar por esas, porque no te está permitiendo ser productivo, no te está permitiendo generar dinero y nos vas a morir de hambre si no empiezas a trabajar. Un ejemplo creo que muy sencillo es, a lo mejor te causa mucha ansiedad la idea de viajar en un avión. Pero, pues yo te pregunto, oye, ¿y en tu trabajo viajas mucho? No, la verdad es que no. O sea, no salgo de mi casa, ahora hago home office. Ah, bueno, entonces, a lo mejor ahorita no vale la pena que trabajemos en la ansiedad a volar porque es muy poco probable que tengas que tomar un vuelo. Ahora, similar al tratamiento de fobias, aquí tienes que empezar por lo más bajito o lo que menos ansiedad provoca y poco a poco irle subiendo en la medida en la que la adaptabilidad te lo permita. Ese es, digamos, el tercer componente de la terapia. Y el cuarto, que es uno de los más divertidos, es justamente enseñarle a tu paciente a que se provoque los síntomas de un ataque de pánico y en este momento estar haciendo la discriminación de estímulos, como tú bien decías, para poder identificar cuáles son señales que tu consultante tomaría como que ya está viviendo el ataque de pánico, porque no todo les aplica igual. Okay. Hay unos que cuando están sudando no lo vinculan al ataque de pánico, pero que una respiración acelerada sí, o que un dolorcito en el pecho sí. Entonces, de toda la lista de síntomas de un ataque de pánico, tú tienes que ir viendo cuáles son los que elicitan las mayores respuestas de ansiedad en tu paciente, para que esas aprenda a provocarlas y aprenda después a relajarse y a tener una salida diferente de esos síntomas cuando se presentan. Ahora, estos ejercicios son muy divertidos porque son diferentes a lo que regularmente se hace en una terapia. Es decir, hay un ejercicio que es provocar el mareo y es durante 30 segundos como si fuera a pegarle a la piñata, lo pones a dar vueltas sobre su propio eje. Hay otro que es subir y bajar de un escalón. Yo regularmente lo que hago es, tengo una silla y entonces subir y bajar durante 30 segundos de la silla para generar esta sensación de vértigo por movimiento vertical, o respirar a través de un popote para que entre más oxígeno más rápido, más violento de lo que regularmente entraría. Son 9 ejercicios, están en el protocolo que vamos a colgar, pero eso es lo que te permite es hacer una escala de cuál de esos ejercicios generó el mayor nivel de disrupción o de ansiedad, y entonces empezar a trabajar en las respuestas de relajación vinculados a esos síntomas. Y es muy divertido y se quita rápido y no tienes por qué seguir viviendo con trastorno de pánico ni seguir presentando ataques de pánico. Realmente hay una solución fácil, ágil y que está al alcance de todos en la terapia, bueno, de todos los que puedan pagar. Ya hemos hablado de eso sí, en otras circunstancias. Pero bueno, así es que a largo plazo es muy barato. O sea, ir con alguien que sepa manejar estos protocolos que a lo mejor en 3 a 6 meses lo logras, es mucho más barato que otros tipos de terapia. Sí, es barato, pero siempre lo hemos dicho, la gente que más necesita la terapia es la que no lo puede pagar. Entonces, sí. Justo estaba empezando una iniciativa, después platicaremos de ello, pero empezar a trabajar pro bono, ¿no? Con un grupo de terapeutas que tengan unas 2, 3, 4 horas bloqueadas para poder empezar a trabajar con gente que puede pagar 15 pesos la hora la sesión y que es gente que necesita trabajar en esto. Entonces, ese es el trastorno de pánico. Cool. ¿Algo más del trastorno de pánico? Creo que algo quería decir, pero ya se me olvidó. Nos fuimos muy rápido, como hilo de media. Vámonos al segundo. ¿Cuál era el segundo? Trastorno de ansiedad generalizada, ¿te late? Sí, va, el TAG, el famoso TAG. ¿Qué es cómo se ve el TAG, Javi? Uy, ¿cómo se ve el TAG? Pues, a ver, como estamos hablando de ansiedad, va a haber cosas muy similares. Nada más que aquí la respuesta no va a ser tan intensa como la de un ataque de pánico. Algo característico del ataque de pánico es esta sensación de
congelamiento. O Y sea, es aguda. Ajá, En el ataque de pánico es aguda, es un madrazo de ansiedad que te da durante unos cuantos minutos. Ujú. Y la ansiedad generalizada no es tan aguda, es generalizada, como lo dice su nombre. Entonces, si lo imaginamos como en curvas, a lo mejor el ataque de pánico sería un picote, así, y baja, y la ansiedad generalizada se mantiene arriba. No tan alto, pero se mantiene elevada. Entonces, es gente que vive o se expresa que se siente todo el tiempo preocupada de manera excesiva por cualquier cosa. Es un nivel de sensibilidad muy alto. Y tal vez no por cualquier cosa, sino que tiene un grupo de preocupaciones que está continuamente trayendo y rumiando. Le decimos rumia, que rumiar es lo que hacen los roedores, que es tener... Las vacas, creo, ¿no? Ahí las vacas, ¿no? Que es tener comida aquí guardada en los cachetes y masticarla. La rumia, que es a lo que en inglés se le llama craving, es la traducción, es el tener un pensamiento y estarle dando vueltas. Ahora, importante para el trastorno de ansiedad generalizada, dice el DSM, que sucede más días de los que no sucede y que sucede durante amplios periodos de tiempo. Si tú estás muy nervioso por un examen, pero tienes perfectamente ubicado qué es el examen el que te está generando nervio, y una vez que se termina el examen, se termina la ansiedad, no tienes trastorno de ansiedad generalizada. Es importante, para el DSM hay un criterio temporal, es decir, que estos síntomas duren un cierto número de meses, me parece que son 6, ¿no? 6 meses continuos, una parte así. No sé si son 6 meses. Te plantea que, o sea, la diferencia es, sí puedes tener niveles de ansiedad sostenidos durante a lo mejor 2-3 semanas por tu examen, pero cuando acaba el examen o cuando acaba la situación que te demanda este nivel de adaptación y esta ansiedad, pues se va, ya no pasa nada. Así es. Cuando se mantiene y sigue, a pesar de que las situaciones que lo detonaron, pues aparentemente ya se fueron, ahí es donde podemos empezar a sospechar que hay algo más. Exactamente. Y sí, como se vive es un desgaste físico cabrón, porque estarte preocupando o estar viviendo ansiedad cansa muchísimo. Porque a nivel fisiológico también, o sea, es el cuerpo en este estado, a ver. No te desactivas. Exactamente. La ansiedad, quedamos que es una respuesta adaptativa. Te prepara para enfrentarte a un peligro. La idea es, me preparo, mi cuerpo se prepara, atiendo el peligro y baja la relajación. En la ansiedad generalizada nunca llegamos al punto donde mi cuerpo se relaja. Entonces, obligamos como que a hacer al cuerpo trabajar horas extra. O sea, mantiene ese nivel de activación que está hecho para durar un cierto tiempo durante mucho tiempo. Entonces empieza esto a generar problemas a nivel ya fisiológico. Puede haber ya un importante desgaste muscular, o sea, es gente que le empieza a doler ya el cuello, ya duelen los hombros de manera constante, duele a lo mejor la quijada, en las noches está esta parte del bruxismo, que es apretar la mandíbula y ni siquiera se dan cuenta. Pueden ser más propensos a enfermedades, que ahí es donde a lo mejor hay que ser como muy finitos, ¿no? No es que la ansiedad te enferme, o sea, no es que por estar triste te va a dar cáncer. En el estado de estrés te hace generar cortisol, corticotropina, y eso le da en la madre a tu sistema inmune. Ajá, exactamente. Eso compromete y te hace más propenso a enfermarte, te hace más propenso a vivir ciertas afecciones, ¿cómo se llama? De salud ya física, pero no es como tal. Realmente a donde le pega es el sistema inmune y lo gástrico. Es realmente donde tiene afectaciones directas por las hormonas que se segregan estando en un estado de ansiedad. No es como que, somaticé y porque no he dicho algo y me duele la garganta. Así no funciona la somatización. Importante decirlo. A lo mejor un ejemplo muy digerible es como tomar café. Es como, imagínate que no dejas de tomar café durante semanas. O sea, está bien una tacita de vez en cuando, te activa, padrísimo, pero estar con café 3, 5, 6, 7 tazas al día, diario, va a generar problemas físicos. Ahora, hablando o pasando a los protocolos de tratamiento, hay muchos que tienen evidencia de haber funcionado. Vamos a colgar en las referencias un documento que agrupa de diferentes. Agrupa de Dugas, agrupa de Hayes, agrupa de Wells, agrupa de diferentes. Entonces, autores. Diferentes autores que cada uno ha construido su protocolo y estos protocolos hemos visto que funcionan. En general, están bajo el paraguas de la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual o la terapia cognitiva, que es lo que hemos visto que funciona y lo cual tenemos evidencia de que funciona. No tenemos evidencia, al menos desde el lado del APA, de que un tratamiento psicodinámico ayude para... Y los procesos detrás de estos protocolos son similares, son bastante similares. Exactamente. Ahora, ¿qué tienen en común estos protocolos? No significa que estén expresados en cada uno de estos, pero en común que tienen estos protocolos que podemos concluir que funciona. Lo primero es empezar a diferenciar entre la preocupación funcional y la preocupación no funcional. Es decir, aquellas preocupaciones que nos permitirían o que nos ponen en un estado de resolver un problema.
Esto es algo como lo que dice ACT, el poder diferenciar entre lo que tengo que aceptar y lo que puedo transformar, ¿no? En este momento, si empieza a llover, no puedo hacer nada para que deje de llover. Sin embargo, lo que sí está en mis manos es cerrar la ventana para que no se meta el agua a la casa. Entonces, y si tengo que salir, buscar un paraguas, buscar a lo mejor un impermeable y prepararme para salir con la lluvia. Entonces, lo primero que haces es haces el inventario de preocupaciones, el inventario de pensamientos que generan ansiedad y los vas dividiendo sobre aquellos que sí pueden apelarse a resolución de problemas y aquellos que no y que solamente hay que aceptar. Y entonces, en la resolución de problemas, entrenas en procesos de resolución de problemas. Desde la identificación de cuál es el problema, identificación de métodos que están a tu alcance, generación de un plan y puesta en marcha del plan. Eso es lo que tú haces para las preocupaciones que sí puedes adaptarte y te expones y trabajas con la incertidumbre de aquellos que no puedes resolver. Eso es importante y esas es una de las cosas en general que hay que... tolerar la incertidumbre, quédense con eso. Exactamente. No sé si quieres profundizar de una vez en todo. No, creo que prefiero que sigas exponiendo el protocolo y ahorita nos metemos con ese factor común que tienen todos los trastornos de ansiedad. Perfecto. Ahora, otro es en la parte cognitiva, los pensamientos sobre la preocupación. La ansiedad tiene un componente importante que es que empieza a generar ansiedad el sentir ansiedad porque no te lo puedes quitar. Entonces, es como esta vocecita de, ya me puse ansioso, ok, me voy a quitar la ansiedad, no me puedo quitar la ansiedad, entonces me pone más ansioso no quitarme la ansiedad. Y esto le llamamos ansiedad secundaria. Es la trampa de creer que los pensamientos que te generan ansiedad se pueden quitar sumando más pensamientos. Exactamente. O sea, piénsalo un momento. Sí. O sea, voy a pensar para quitarme los pensamientos. Es como cuando ves el bache y aceleras, ¿no? Es eso mismo. ¿Quién hace eso? Por algo he ponchado llantas. No, pero es ese pensamiento de tal vez si paso más rápido, no poncho la llanta. No, a ver, el putazo va a ser más duro. Oh, puede ser. ¿No? Entonces es como dice Javi, es meterle más pensamientos a los pensamientos que te están generando ansiedad. Sí. Ahora, importante, mientras tú intentes evitar la ansiedad, no se va a quitar. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que el único camino es atravesar, ¿no? The only way is through, dicen en inglés. El único camino es atravesarlo. Entonces, atravesándolo, lo que podemos hacer es reconceptualizar la utilidad de estar preocupado o de la preocupación. En lugar de intentar quitarte todas las preocupaciones en el momento en el que las sientes, hace mucho más sentido el pensar adaptativamente, ok, las preocupaciones me ayudan a estar listo, las preocupaciones me ayudan a prepararme cuando puedo resolver, pero va a haber veces en las cuales no estoy en facultad de resolver esto. Y entonces tienes un camino de salida diferente a esas preocupaciones que te tenían ansioso todo el día. No queremos que esto parezca sencillo, porque no es sencillo y el trastorno de ansiedad generalizada sí toma varios meses en quitarse. A diferencia del trastorno de pánico, el TAG tarda bastantes meses en quitarse. Bueno, podemos hablar de 4 o 5 meses en que remitan los síntomas y es un proceso un poco más lento. Ahora. Y sobre todo hablar que estos trastornos se solapan mucho. O sea, no es que una persona solo tenga TAG. Pues posiblemente a partir de que solo tiene TAG se va a empezar a juntar con depresión, se puede juntar con trastorno de pánico. Entonces a lo mejor un tratamiento efectivo lo que vas a ver no es que se te quite la ansiedad generalizada, pero al menos ya los ataques de pánico ya no están. Y esto es importantísimo. La evitación social muchas veces lo que genera es aislamiento y ese aislamiento lo que provoca es depresión. Lo hablaremos cuando hablemos de trastornos afectivos. La próxima semana. Pero una de las grandes críticas al DSM es que, los casos no llegan como están descritos en el libro. Los casos llegan con cosas de cómo están descritos en el libro y con otras 82,000 madres que tenemos que empezar a quitar para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y por dónde empezamos a intervenir. Otra de las técnicas que hemos visto que funcionan es algo llamado el worry time o el tiempo de preocupación. Hay críticas sobre esta técnica, pero la evidencia indica que funciona, que es determinar un espacio en el tiempo del día, es decir, hablemos espacio en el tiempo del día, un tiempo determinado en el día, hablemos de 45 minutos al día. Qué profundo. En el cual te vas a preocupar de todo lo que te puedas preocupar en el día. Si aparece una preocupación en algún otro momento del día, cuando estás comiendo con tus hijos o cuando estás haciendo alguna actividad de valor, en ese momento tu pensamiento es, sí me voy a preocupar, pero esta preocupación me gustaría transportarla a esa hora que tengo designada para trabajar en mis preocupaciones. Que se recomienda que sea un espacio muy aburrido, ¿no? En tu mesa de trabajo, en la chamba. Un espacio en el cual no estés perdiendo contacto con las actividades que valoras y con lo que agrega valor a tu vida.
Y entonces eso se ha visto que funciona bastante, el poder encauzar en un tiempo determinado las preocupaciones que tienes. No te vas a dejar de preocupar, pero entiendes o empiezas a poner en práctica que las preocupaciones suceden en un tiempo determinado en tu día. Que de nuevo es darte cuenta, ya estoy sintiendo la tensión, ya estoy sintiendo la respiración, me estoy empezando a preocupar de algo. Le voy a poner un pin, lo vamos a guardar y a lo mejor a las 5, que es mi ratito de no hacer nada, en ese momento me voy a poder preocupar. Y ahorita me enfoco en lo que estoy haciendo aquí y ahora. Ahora, una persona que vive de ansiedad dirían, oigan, pendejos, pero por más que yo diga, ay, me voy a preocupar mañana a las 11 a.m. por esto, sigo presentando las respuestas de ansiedad. Por eso es importantísimo que en el TAG, al igual que en el trastorno de pánico, se entrene en relajación, y en Mindfulness recomienda el protocolo de Hayes, que te permiten estar presentes en el aquí y ahora, en lo que sí está pasando, y tener respuestas fisiológicas diferentes a las que presentarías por estar en un estado de ansiedad. Que ya para quien se quiera poner un poco más técnico es trabajar tanto en las respondientes como en las operantes. Exactamente. Y entonces, digamos que esos son los grandes componentes que atraviesan el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizado. Si tú estás en un tratamiento por trastorno de ansiedad generalizado, procura que se vea algo así y pregúntale a tu terapeuta. Tu terapeuta debería de conocer estos protocolos y debería estar trabajando desde protocolos que tienen evidencia y terapia basada en evidencia. ¿Algo más de TAG o nos movemos al que sigue? No, vámonos al siguiente. Vamos al que sigue. Creo que vamos bien. Fobia específica. Fobia específica es... ok. TAG, tienes esta preocupación constante por, en general, como que un grupo de cosas, ¿no? La fobia específica, vamos a pensar que es un poco similar, pero puedes identificar que tu atención y tu preocupación está orientada a un objeto, a una situación, a una persona, pero, como dice el nombre, específica. Entonces, cuando este estímulo que ya tienes muy bien identificado aparece, genera una respuesta de miedo, una respuesta de estrés muy, muy elevada, muy alta. Creo que no es tan complicado explicar la fobia específica porque es bastante común en la cultura, ¿no? Pregunta importante, Javi, que siempre se hace en clases de psicología y que siempre se hacen cuando te enteras de que alguien con quien te estás hablando es psicólogo. ¿Las fobias, naces con ellas o las aprendes? Ay, es que depende. No, o sea, a ver. Parece que hay algunos miedos que son innatos a la especie. Exacto. O sea, parece que hay miedos con los que... O sea, todos tenemos, los seres humanos, ciertos miedos. Parece, ¿no? Como podría ser, se me ocurre, creo que el más obvio es las alturas. Exactamente. Porque... La respuesta de vértigo en las alturas. Aparentemente, en lo largo de toda nuestra evolución, siempre ha sido peligroso estar a una altura muy elevada. Quiero pensar, a lo mejor el fuego, no sé si el fuego sea un miedo. Si nos fuéramos con la respuesta fácil, ¿todas las fobias son aprendidas? La única diferencia es si la aprendiste tú en tu vida o si la aprendió tu especie durante su vida. Ya nos estamos poniendo ahí muy evolutivos, pero ¿no? Sí, claro, todo es aprendizaje. Pero realmente todas son aprendidas y hay unas cuantas, realmente es un puñado, aquellas fobias que podríamos hablar que vienen ya heredadas por la especie. La mayor cantidad de fobias realmente son aprendidas durante la vida, porque son respuestas que te llevan a lo desadaptativo, a realmente congelarte o al no poder operar en el medio. Uh-huh. Por más que haya unos miedos que sí traigamos de carga genética. Sí. Igual las fobias específicas son famosas porque tienen una palabra para cada fobia. ¿No? O sea, ¿quién sabe para qué sirve tener hipopotomonstro esquipedaliofobia, que es la fobia a las palabras largas. Hay una escena de Bob Esponja, ¿no? Que es como de... Patricia, ¿no? ¿Qué? Bob Esponja lo asustas. Güey, ¿quién chingado se pone a tipificar esas madres? O sea... No mamen, solo digan a qué es la fobia y sí, ya. Sí. Ahora, se puede desarrollar fobia a cualquier estímulo. A cualquiera. A los focos de vidrio. Se puede desarrollar fobia a las palabras largas. Se puede desarrollar fobia a los bigotitos que no terminan de cerrar en los pubertos. Se puede desarrollar fobia a lo que sea. Dependiendo... Es lo que mencionamos hace rato. Estamos aprendiendo constantemente de todo lo que está a nuestro alrededor. Ya luego desmenuzamos a lo mejor cómo es este rollo, pero todos los estímulos a nuestro alrededor tienen la probabilidad de asociarse con el miedo, de asociarse con esta ansiedad. Exactamente. Algunos más que otros, por muchas variables que ahorita no vamos a profundizar. Pero es esto, cualquier estímulo tiene la posibilidad de generarte una fobia o de convertirse en una fobia. Las más comunes son a la sangre, a animales o a grupos de animales, a las alturas y a estar encerrado o a no tener un camino de salida. Digamos que esas son las más comunes y de hecho vienen así enlistadas en el por categorías grandes. Por categorías grandes. La fobia es miedo irracional vinculado a un estímulo que no es amenazante en ese momento. Es decir,
Si yo estoy cagándome de miedo porque tengo un perro enfrente que me está atacando y me está intentando morder, eso no es un síntoma fóbico. Sería un síntoma fóbico si el perro no me está atacando y solamente está por ahí caminando. Si no hay una amenaza presente que justifique el miedo, entonces hablamos de trastorno de fobia específica. Ahora, que algo importante, mucha gente logra identificar a nivel de pensamientos, esto, o sea, como que entiendo que esto no debería darme tanto miedo, pero aún así lo vivo, o sea, yo sé que la araña no me va a matar, o al menos este tipo de araña en particular no es peligrosa, o esta paloma, o esta rata, o este ratón. Pero hay algo que me genera un miedo impresionante. A veces sí y a veces no. A veces sí, la persona sí es capaz de decir, reconozco que esto no me va a matar, y hay veces que no. Cuando la persona no es capaz de reconocerlo, de hecho, el tratamiento tiene que empezar con información sobre la verdadera amenaza de ello. Es decir, de cajón, y esto seguramente lo han visto en algún programa o en alguna película, si alguien tiene miedo a las alturas o a volar en avión, por ejemplo, lo primero que haces es lo atacas con estadísticas de cuántos aviones se caen y de lo muy poco probable que es que se muera en un avión, ¿no? Ese, digamos, que sería el primer paso, que sería el propedéutico para entonces empezar con el tratamiento en sí. ¿No? Que el tratamiento en sí de la fobia específica es igual muy divertido desde el lado de los terapeutas, porque es pura exposición. Lo que hace que se te quite el miedo es que te expongas al miedo. Ahora, hay diferentes formas de exposición. No sé si quieres hablar de la inundación. Sí, inundación, ok. Creo que lo tocamos en algún otro episodio, pero la característica principal de una inundación es que vamos a exponerte, o sea, es exposición, ¿no? Pero vamos a exponerte a eso que te da miedo, que no es peligroso, o sea, obviamente no te vamos a exponer al fuego, o sea, no tiene mucho sentido. Pero si es un estímulo que no es peligroso, lo vamos a exagerar lo más que podamos. A lo mejor si te da miedo las arañas, pues vámonos a conseguir arañas y vamos a tener un espacio donde convivas con las arañas un buen rato, ¿no? Lo cual es bastante complicado y bastante difícil y genera una respuesta de ansiedad intensa. Pero yo al mismo tiempo, yo para este punto ya te estoy entrenando o ya te entrené en cómo regular esta respiración, cómo mantener la relajación, cómo darte cuenta de lo que está ocurriendo y pues por simplemente estar expuesto durante un largo tiempo a este estímulo que te daba miedo, va a empezar a bajar la respuesta. Requiere mucha psicoeducación al principio, porque una vez que empiezas no lo puedes suspender. Si tú suspendes esta inundación cuando el pico de ansiedad, cuando llegó el pico, o sea, el punto más alto de ansiedad, tú dices, no, ya no puedo más, vas a generar algo peor. La inundación, por definición, tiene que cortar los caminos de salida. Es decir, las estrategias de evitación de ese estímulo tienen que quedar completamente anuladas para que realmente estemos hablando de inundación. Importante lo que decía Javi. Tratamiento de fobia específica también lleva su propedéutico de respiración y relajación. En el formato que sea, yo recomiendo la progresiva de Jacobson, que ayuda muchísimo, y ejercicios de respiración, de control de respiración. Pero sí, si tú interrumpes la inundación, lo único que haces es vas a magnificar la respuesta de miedo y vas a reforzar el camino de salida que utilizaba la persona, y entonces lo que vas a hacer es que le va a tener más miedo a eso que ya tenía fobia, y van a ser más fuertes las conductas de evitación. Es tan efectiva como delicada. Y este es un punto importante. Dice Lilienfeld, alguna vez ya lo citamos, no traemos aquí a Lilienfeld para sacar el libro. Ya lo citamos en algún momento, pero uno de los pilares de la terapia basada en evidencia es que tienes que elegir la técnica, no solamente que tenga evidencia de que funciona, sino la que más se adecue a las condiciones de tu consultante en ese momento en particular. Ya pasó una hora. Entonces, puedes seleccionar irte a la inundación, pero si tu paciente no se siente listo para ello, hay otras opciones de tratamiento que también son gold estándar y que también funcionan particularmente para el trastorno fóbico específico, como es la desensibilización sistemática. Sí, que tú como consultante tienes que, o sea, es como tu derecho y tu obligación informarle a tu terapeuta, oye, creo que esto excede un poco lo que puedo soportar. Y entonces yo como terapeuta me ajusto a ti. Siempre es importantísimo esto. Un terapeuta se tiene que ajustar a ti. Yo sé que la inundación es maravillosa y te puede generar unos cambios casi mágicos. Pero si tú te sientes como que no estás listo, si es algo que tú preferirías no hacer, te sientes incómodo, buscamos otras alternativas. Una de ellas, también muy efectiva, la desensibilización sistemática. No sé si te gustaría describirla. La desensibilización sistemática es un poquito trabalenguas. La describió Wolpe, ¿no? Que lo despangaricutirimise. Conductista de antaño. Realmente lo que haces ahí es construyes una escala, se llama escala SUDS o escala de estímulos subjetivos que generan ansiedad. De malestar subjetivo. Exactamente. Y que va del 1 al 10. Entonces,
vas enlistando diferentes estímulos. 10 es muchísima ansiedad o muchísimo malestar. 1 es más soportable. Ajá. Entonces, pones en el 10 cuál es ese estímulo que realmente la persona no podría y de ahí le vas bajando el volumen. Sí. Probablemente el 10 es tener una araña peluda en la mano. Probablemente el 9, algunos que nos estén escuchando Algunos, ya sí, van a estar sí, viviendo solamente sí. ansiedad, solamente de escuchar lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Es un poquito de exposición, quédense con nosotros. Sí, sí. No se vayan. No se vayan. Tal vez es tener una araña peluda en la mano. Tal vez el 9 es ver que una araña está caminando en la mesa enfrente de mí a unos cuantos centímetros. Aquí tienes que ser muy específico en la descripción de los estímulos que lo generan. Y por ejemplo, o sea, la situación de tener una araña peluda en la mano es 10. Pero imaginar que tienes una araña peluda en la mano, Tal vez es 6. tal vez es 6. Entonces empezamos por ahí. Exactamente. Bueno, ahorita vamos bajando más. Solamente escuchar que alguien está hablando de una araña peluda, como lo están haciendo ustedes en este momento, tal vez es un 3. Entonces vas construyendo... Ver una araña en caricatura. Ver una araña en caricatura o que alguien me describa muy a detalle una araña, tal vez tiene un mayor nivel que una caricatura. Tener un peluche de araña. Yo Exactamente. quiero comprar unos peluches de araña. Sí, para Sí. hacer de sensibilización. Y porque me gustan, están lindos. Pero bueno, construyes tu escala y entonces lo que vas haciendo es alternando un estímulo de bajo nivel en el cual provoca el 1 y después presentas este estímulo, después presentas relajación con esa persona hasta que ese 1 baje lo más que pueda. Luego te vas al 3 y ese 3 lo conviertes en 1, lo conviertes en 0. Entonces, yo tengo el estímulo que me genera ansiedad, yo me empiezo a relajar y este estímulo que me generaba ansiedad, cuando yo me relajo, empieza a ser mayor la relajación que la ansiedad. Todo esto en presencia de tu terapeuta y con asistencia de tu y terapeuta. se empieza a hacer un enlace, un condicionamiento entre el estímulo con relajación. Y esto es lo bonito de la sensibilización sistemática. Lo que antes me daba miedo puede acabar dándome paz, o sea, puede acabar dándome calma, poco a poco. Pero bueno, vamos progresando. Importante, ¿cuál es la gran ventaja que tiene la desensibilización? Si nosotros nos fuéramos de putazo al 10 y después intentáramos relajar, lo que va a suceder es que los ejercicios de relajación van a acabar generando ansiedad. Bien, sí. Tienes que ir midiéndole el agua a los tamales y trabajando con tu terapeuta y tú como terapeuta ir midiendo las respuestas de tu consultante para que nunca la relajación sea menor que la respuesta de miedo. Los ejercicios de relajación tienen que ser lo suficientemente poderosos para que le bajen la respuesta al miedo y no el miedo que le genere, que se vincule a los ejercicios de relajación. De nuevo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Si el estímulo más visible, más llamativo es la ansiedad, todo lo que ocurre alrededor se va a empezar a condicionar con la ansiedad. Incluso el ejercicio de respiración. Exacto. Por eso tenemos que buscar que sea suficientemente pequeño para que la relajación sea mayor. Y al ser la relajación un estímulo más llamativo, más saliente, es esta la que se va a condicionar con lo que está alrededor. Ahora, esto es de los puntos delicados que solamente se adquieren con la práctica terapéutica y con la supervisión. De nuevo, si tú eres terapeuta y no has sido supervisado y no has estado practicando de sensibilización sistemática o inundación en un entorno controlado donde haya alguien de autoridad que pueda intervenir si le estás cagando, no lo hagas, porque realmente lo único que puedes hacer es multiplicar los miedos de la persona que estás intentando tratar. De nuevo, la desensibilización sistemática y la inundación son muy divertidas como consultante, pero cuando las sabes hacer, las haces en un entorno responsable y cuando ya te entrenaste en ello, no antes. Creo que eso es sobre fobia específica. No sé si quieres agregarle algo más, Javi. No, creo que estuvo adecuado. Y ansiedad social sigue tipificado. Yo creo que es uno de esos que pronto va a cambiar cómo está descrito en el DSM, pero ansiedad social es este trastorno en el cual dejas de exponerte a situaciones sociales en donde crees que tu desempeño va a estar siendo evaluado por terceras personas. Es decir, lo mismo que lo que hemos venido diciendo, te genera, hay una situación que te genera una respuesta ansiosa. En este caso lo particular es que lo que identificas es el juicio de otras personas sobre lo que estás haciendo. Eso es como lo característico. Fuera de eso, lo demás es bastante similar. No por nada son del mismo grupo. Exactamente. El tratamiento de ansiedad social también vamos a colgar por ahí algún protocolo, pero este es más general. Realmente es exposición a esas situaciones sociales en las cuales estoy evitando y de hecho se recomienda poner en práctica aquello que me da miedo. Es decir, la ansiedad social es no quiero salir, o el juicio que me da miedo, no quiero salir a la calle y que la gente piense que tengo pantalones que no combinan con mi camisa. ¿No? Esa evaluación Sí, no quiero que suceda. Ok, entonces al que no quiere sopa le toca doble plato, pues vámonos y te vas a poner los pantalones más culeros con la camisa más culera que puedas y vamos a caminar en la calle hasta que esto se quite y vaya
y te vayas dando cuenta de que no es algo trágico y que inclusive si las personas te juzgaran negativamente, no está sobre tu control cómo te juzgan y cómo te ven los demás. Solamente puedes hacer cosas para intentar hacerlo mejor, pero no dominas qué es lo que están pensando los demás. ¿Te da ansiedad empezar un podcast y que la gente te vea y piense cosas de ti? Aquí estamos. Bueno, pues adelante. Vamos por la tercera temporada. Sí, realmente el tratamiento de ansiedad social es darle 2 platos al que no quiere sopa. Sí. Eso es. Pues todos, ¿no? O sea, todos son un poco de eso. Exacto. Como decíamos, son parecidos los 4 porque los 4 son de ansiedad y los 4, el eje principal es la exposición. En diferentes formas, en diferentes sabores, pero exposición y relajación para estos grandes 4. Importante, no lo dijimos cuando hablamos de trastorno de pánico, pero muchas veces hay una altísima correlación entre trastorno de pánico y desarrollo de agorafobia. La agorafobia es evitar espacios abiertos o ciertas circunstancias donde haya mucha gente por miedo a que algo pase fuera de control o a que no tener un camino de... Que de nuevo o sea, algo como común es perder el control, el miedo a perder el control, a no saber qué hacer en esa situación, que también por eso es importantísimo entrenar en habilidades para resolver problemas. Exactamente. Entonces, el trastorno de pánico, me da miedo salir a la calle, me da miedo estar en una plaza abierta porque creo que me puede dar un ataque de pánico y entonces lo empiezo a evitar. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de agorafobia, se quita con el mismo camino que se quita el trastorno de pánico. Sí. Creo que este fue nuestro resumen express de estos 4 trastornos. Sí, yo para terminar me encantaría, pues, ahorita tomando ese ejemplo del podcast, no es que ya no sintamos ansiedad. Claro que da ansiedad estar hablando frente a un micrófono y con luces y que la gente te vea y te grabe y te escuche. Pero lo valioso o lo bonito es que ya no te controle esa ansiedad, que si tú querías hacer algo que era importante para ti, como lo era para nosotros compartir un poquito de lo que sabemos con la esperanza de que ayude a alguien, que no sea la ansiedad o la emoción la que te impida hacerlo. Así es. Que tengas una relación más bonita con esa emoción, porque al final, yo siempre, creo que ya lo había mencionado, pero yo lo explico como con testigos de Jehová. O sea, es muy incómoda, pero entre más la ignores, más va a estar tocando a tu puerta. A lo mejor es simplemente decir, bueno, a ver, te doy 10 minutos, te escucho, no me interesó, gracias, ya puedes salir. Es mucho más funcional que estarla evitando. Y como les decíamos al principio, también te da una buena idea de qué es importante para ti. Entonces, cuando tú evitas tu ansiedad, también estás evitando las situaciones que te importan. Sí. Te estás alejando de las cosas valiosas de tu vida y eso es lo que queremos romper. Esa mala relación. Esa es la muerte en vida. O sea, realmente la muerte en vida es cuando por la evitación de ciertas experiencias dejas de hacer lo que agrega valor a tu vida. No tienes que vivir así. De verdad que no tienes que vivir así. Muchas veces estamos acostumbrados o todavía hay muchos estigmas sociales al que va al terapeuta, al que tiene ansiedad. Ya me dio ansiedad, ¿no? Están los memes. Pero si tú vives ansiedad, acércate a un profesional de la salud, exígele a tu profesional de la salud, vamos a colgar los links para que tú puedas llegar con esto en la mano, exigirle a tu profesional de la salud mental, que trabaje basado en protocolos y basado en evidencia y con cosas y técnicas que hagan sentido y funcionen y que sepamos que funcionan. Y ahorita que decías algo, creo que no lo hablamos, pero también hay síntomas menos obvios de la ansiedad, como puede ser estar olvidando constantemente fechas, tener sueño o no poder dormir. Que otros son como menos comunes, pero que están por ahí. Quizás yo me quedaría con esos 3, ¿no? Como no poder dormir o dormir demasiado, también puede ser como por ahí algo curioso. Y olvidar constantemente las cosas. Que no necesariamente estos síntomas son solo de ansiedad, pueden ser señales de que hay algo que corregir, hay algo que hacer diferente. Sí, entonces, si lo juntas con que de repente empiezas a sudar frío de la nada y hiperventilas, bueno, ya. Sobra decirlo, lo hemos dicho en cada episodio hasta ahorita, pero si tú estás pasando por esto, siéntete en toda la libertad de escribirnos un comentario o escribirnos directamente y nosotros buscaremos redirigirte a algún profesional que pueda ayudarte de la mejor manera o inclusive... Que igual, si eres un profesional que está capacitado de la mejor manera para atender este tipo de situaciones... Estamos construyendo una red de terapeutas. No va a ser cualquier terapeuta, pero estamos construyendo una red de terapeutas. Sí, no. Entonces, creo que esto fue sobre los 4 trastornos de ansiedad que escogimos en este episodio. El que viene la siguiente semana va a ser sobre trastornos afectivos. Vamos a hablar de bipolaridad, vamos a hablar de depresión. Pero empezamos por estos, ¿vale? Súper. Pues que tengan una linda semana y nos vemos. Y un maravilloso año. Hasta la próxima.